Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria, pruebas de gigantes 1. Tartaria, comprensión simple, profunda, número 37. Este es el segundo vídeo dentro de la serie de Tartaria que dedicamos al tema de los gigantes, y vamos a continuar con una serie de vídeos sobre este tema que hemos dejado para el final, porque la cuestión de los gigantes es la que más nos sorprende a nosotros. Pensar que han estado presentes aquí en esta humanidad, actuando como jefes, podemos decir, o una realeza, y hasta tiempos relativamente recientes como pueden ser hace unos 200 años. Eso para nosotros nos sigue resultando un choque mental, pero no podemos dar total credibilidad a esta cuestión que acabamos de exponer, pero cada vez pues son más los indicios y pruebas de que eso fue posible. Nosotros el tema de los gigantes ya en años anteriores al conocimiento de Tartaria pues lo teníamos muy estudiado y sabíamos de su existencia, pero lo que decimos, su proximidad en el tiempo a nosotros es lo que más nos sorprende. Entonces nosotros vamos a realizar una serie de vídeos sobre esta cuestión y este es el segundo de ellos, y ponemos la interrogación, pruebas de gigantes, porque tenemos que diferenciar lo que son pruebas de lo que son indicios. Nosotros en el vídeo anterior a este sobre Tartaria, pues hemos realizado un vídeo que son indicios de la posibilidad de la existencia de Tartaria, como son puertas gigantes en el interior del propio edificio, como si en tu casa tú tienes pues unas puertas gigantescas no adecuadas para el tamaño humano. Eso realmente para nosotros es un indicio. Entonces diferenciamos lo que son indicios de pruebas. Esto que decimos son indicios. Estas puertas también son indicios, por ejemplo, las noticias aparecidas en periódicos del pasado que hablan de gigantes, también lo consideramos indicios. Y las leyendas que nos cuentan, incluso pueblos primitivos, también son indicios. Claro, una cantidad de indicios muy abundante pues te lleva quizás a la consideración de que es una realidad. Pero pruebas, nosotros decimos pruebas cuando son ya objetos físicos. Entonces, por eso este vídeo y estos primeros vídeos van a tratar sobre todo de las pruebas. Las pruebas serían, la prueba real sería encontrar un gigante en la actualidad que apareciese y nos hablase de esa realidad. Eso es muy improbable, pero que eso sería totalmente físico. Pero pruebas físicas como son esqueletos y son huesos, osamentas de estos gigantes, pues esos son lo que nosotros consideramos pruebas. Son objetos verificables, manipulables y que podemos verlos. Y todavía incluso están expuestos en algunos museos que cada vez más pues están silenciando y ocultando. Y entonces este vídeo lo dedicamos a eso, y los siguientes. Primeramente a las pruebas y después a los indicios. Entonces nosotros vamos a presentar la investigación pruebas de Jorge María Rivero Meneses, investigador notable, y dijésemos así, él junto con el padre Carlos Miguel Vaca Alvarado, que son los dos científicos, podemos decir, que nos van a presentar estas pruebas, objetos físicos manipulables, que nosotros decimos, estas personas pertenecen, podemos decir, a la antigua escuela. Ellos pues están totalmente inmersos y en la cultura anterior y en el conocimiento anterior, pero se encuentran que dentro de esta rama anterior de la ciencia que quiere ser objetiva, pues ahora ellos se encuentran que a esos objetos físicos, pues la ciencia oficial establecida no les da validez, es decir, mira para otro lado, los deja de estudiar. Entonces esto también es un despertar para estas personas de la antigua escuela. Eso es lo que nosotros vamos a tratar en este vídeo, porque nosotros siempre queremos ir a lo más verdadero, a lo más concreto. Nosotros no queremos entretener, nosotros lo que pretendemos es buscar la verdad, y la verdad sobre todo pues se encuentra en la experiencia concreta, diaria y manipulable. Entonces eso es lo que nosotros ponemos y vamos a ir planteando en este vídeo, pruebas físicas. Entonces este es el título de las pruebas. Entonces hemos dicho Jorge María Rivero Meneses,
un nombre científico totalmente, dijésemos así, en este paradigma anterior científico, porque ahora en esta actualidad pues ya muchas personas como nosotros pues están cuestionándolo todo, pero él va a los objetos físicos y entonces aquí presentamos una entrevista que se le hizo en televisión a Jorge Rivero Meneses, en que nos va a dar publicidad de toda su investigación, de toda una vida. Entonces, pues aquí se presenta, en esta entrevista, presenta un libro que están viendo aquí en el fondo, están viendo el libro, que es sobre un fósil de un antepasado directo del Homo sapiens y coetáneo de los dinosaurios, que aquí tenemos a Rivero Meneses pues explicando este hallazgo. Y entonces nosotros pues este hallazgo pues él lo cifra en unos 200 millones de años de antigüedad de este fósil de una cabeza de un humano, porque él lo califica totalmente como humano. Y entonces nosotros pues aquí decimos que presenta cráneos de gigantes fosilizados, porque esto es ya mucho más antiguo que incluso los cráneos más recientes de Paracas, que esos no estarían fosilizados. Estos en cambio pues serían los que él califica y presenta como fosilizados. Los presenta a la ciencia oficial y la ciencia oficial pues lamentablemente lo ignora. Entonces él se esfuerza por dar entrevistas y dar en internet pues todo el conocimiento posible. También tenemos que decir que este investigador, que de más de 30 años en todos estos temas, siendo un académico, siendo un profesor, estando totalmente imbuido en la ciencia oficial establecida, pues también otros de sus investigaciones son estos vestigios que estamos viendo, vestigios fósiles, que él considera que hubo una posible humanidad de seres anfibios. Entonces él los investiga y estos son fósiles que él ha ido recolectando a lo largo de toda su vida. El tema de los posibles humanoides anfibios tipo sirena, pues eso también nosotros pues no lo descartamos. Quizás tratemos ese tema en algún otro vídeo, porque nosotros también tenemos objetos abundantes que te expresan ese tipo de humanidad anfibia, pero el tema que nos trae aquí ahora no es sino es el tema de estos gigantes, al cual este gran investigador pues está dándolo a conocer. La ciencia lo ignora, por mucho que él hace, pero no obstante en algunos puntos, como aquí en Sevilla, en nuestra ciudad natal, pues le da acogida el Ateneo, el Círculo Cultural del Ateneo. Entonces él está aquí y presenta, aquí tenemos ese fósil de una cabeza mucho mayor que la humana, que él cree, según esas dimensiones, porque esto naturalmente no es tan palpable como por ejemplo los cráneos de Paracas, porque estos ya son fósiles. Y entonces se caracterizan sobre todo porque es un tipo de material muchísimo más pesado que las piedras totalmente normales. Y entonces aquí en este círculo del Ateneo pues le da cabida y entonces él lo presenta, porque él pretende dar la máxima difusión que le niega la ciencia oficial establecida. Y aquí está levantando pues ese fósil, entonces él lo presenta. Aquí, como hemos visto, esto fue, aquí está la fecha en el año 2018, en mayo de 2018, es decir, relativamente reciente, porque nosotros hacemos este vídeo en el 2019. Entonces afirma este profesor que se trata de un cráneo petrificado fosilizado del primer antepasado de la humanidad que vivió a orillas del Cantábrico en el periodo Triásico de la era Mesozoica o secundaria, hace unos 260 millones de años. Esto naturalmente coetáneo con los dinosaurios, pues rompe toda la historia oficial establecida, pero él lo que presenta, y por eso nosotros lo traemos aquí, pruebas físicas, porque esto es físico observable y manipulable. Y para las personas interesadas, pues en este gran investigador muy silenciado de la ciencia oficial que le da la espalda, pues vean, pueden buscar esta conferencia, el origen del mito del Grial y los gigantes del Triásico, en que él la da aquí en el Círculo del Ateneo de Sevilla. Entonces, otro gran investigador, este ya fallecido, que es el padre Carlos Miguel Vaca Alvarado en Ecuador, porque lo anterior todo es en España. En España, esto ya es en América. El
El fósil anterior pues tendría unos 4 metros de estatura. En cambio, que está recolectado por el padre Carlos Miguel Vaca Alvarado, una gran persona, un gran, dijésemos así, amante de la cultura, incluso de la música, recogiendo infinidad de canciones del pasado, pero sobre todo su principal afición era esta, la científica. Pues esto es en la provincia de Loja, el sur del Ecuador, en frontera con el Perú. Entonces ahí se venía hablando mucho de huesos que aparecían en esa zona que los consideraban humanos. Entonces él va con un grupo de las personas que le traen huesos pues al sitio del yacimiento, y él con 25 personas, que nos los cuenta muy bien expresado en un vídeo que vamos a poner para que la persona que le interese lo busque, pues nos da todos los detalles, como esas 25 personas se pusieron a excavar y entonces fueron sacando esa cabeza y todos esos huesos de esos gigantes, que él conserva una gran cantidad. Y porque entonces estos serían vestigios físicos reales, que es lo que nosotros estamos haciendo en este primer vídeo, para dar la máxima credibilidad a esta posibilidad, como estamos viendo aquí en la parte inferior, esos huesos. Y entonces él comete, dijésemos así, porque esto sería ya un pasado. Muchos investigadores recientes saben que la ciencia oficial, y sobre todo el Smithsonian, el Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos, pues es el que nos hemos dado cuenta que en vez de dar difusión y promover, lo que hace es ocultar. Pero él lleva varios fragmentos en su inocencia, podemos decir, y en su amor, creyendo que la ciencia es objetiva totalmente, pues las manda al Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos. ¿Y le han dado difusión en algún tipo de televisión pública o de la ciencia a estos vestigios totalmente reales? Pues no lo ha dado. No lo ha dado, como tantísimos otros huesos y osamentas que sabemos que se les han dado al Smithsonian, pues y no aparecen, o sea, se hacen desaparecer. Entonces, incluso ya en la actualidad, lo que hizo este padre Carlos Miguel Vaca, con reunir a campesinos, a 25 campesinos, pues a buscar y a horadar y a desenterrar, pues eso está prohibido en la actualidad. O sea, prohíben todo en nombre de la ciencia, pero ocultan la verdadera ciencia. Es lo que nosotros nos encontramos. Entonces, aquí nos dicen todos estos investigadores que han estudiado este caso, que 7 de estos fragmentos fueron estudiados por diferentes científicos y anatomistas, y confirmaron que son parte de un esqueleto humano que era 7 veces del tamaño de un humano actual, porque tenía formaciones de cuarzo que cubren las porosidades de la superficie de los huesos. Entonces sí, eso indica una antigüedad que creen en miles de años. Entonces hemos traído aquí pues estos dos investigadores, porque estos ya son de remota antigüedad, son tipo fósiles. Y entonces, ¿qué se ha hecho a pesar de toda esta información para darla a la ciencia de estos huesos, que los está presentando, como veremos en el vídeo siguiente, pues un investigador ya reciente, que es Klaus Dona? Una de las cosas que está haciendo es presentando algunos de estos huesos para darlos a difundir a la opinión pública, porque la ciencia pues los ningunea o los silencia. ¿Y qué hicieron con estos huesos? Pues hicieron una reconstrucción, fíjense bien dónde, en Suiza. Fíjense también las personas que ya sabemos el poder de Suiza ahí, que parece que no tiene importancia, pero la tiene totalmente. Pero Suiza pues hizo una reconstrucción de este esqueleto del padre Vaca, que nos dice que se podía visitar en el 2004, desde 2004 se podía visitar, no sabemos si todavía se podrá visitar, creemos que sí, en el Mystery Park de Interlaken, en Suiza. Y entonces vean aquí, pues esa es la reconstrucción de este gigantesco esqueleto, según estos huesos del padre Vaca, pero simplemente como una especie de atracción turística o misteriosa, porque es en el Mystery Park, en el parque del misterio, pero no en la ciencia oficial. Lo ponen como una cosa anecdótica realmente, cuando son huesos reales. Entonces, nosotros remitimos a este vídeo a la persona interesada en esta investigación, poniendo el título "Los huesos de los gigantes en Ecuador".
que esto es el canal de Jaime Eduardo Rodríguez Tanguay el que lo ha subido. También otros, esto fue también de otros investigadores anteriores, pero él lo ha subido y es el que nosotros hemos cogido aquí. Padre Carlos Vaca, custodio de fósiles. Y así verán esa entrevista, este hombre honesto, según toda nuestra opinión, cómo se enfrenta con este silenciamiento hasta el día de hoy. Entonces nosotros también, para la persona que sobre este silenciamiento quiera un poco ahondar o ver, pues remitimos también uno de nuestros vídeos de hace varios años, que es poniendo el título Prueba Empírica, Silencio, Arqueología Oficial, DA1. Entonces obtendrán este vídeo en que estamos ya poniendo, que veremos en el vídeo siguiente, ya no estos fósiles muy arcaicos, sino más recientes, que estamos viendo que aquí se conserva toda la anatomía. Este es el humano y este es el tipo Paracas en la actualidad. Y terminamos aquí en este punto con estas reflexiones y estas preguntas, porque esto debe de ser otro punto más del despertar, del silenciamiento y del oscuramiento que tiene dominada a esta humanidad, que está despertando progresivamente. Entonces estas preguntas, ¿por qué ninguna instancia arqueológica mundial estudia y silencia estos esqueletos humanoides? ¿Por qué no los estudia? Y en cambio lo que se hace es silenciar, lo que cada persona se lo plantee, porque no es una instancia de un único país, es a nivel mundial. Entonces otra pregunta, si es a nivel mundial, pues viene la siguiente pregunta, ¿todas siguen una agenda establecida? Porque si todas siguen una agenda establecida, como parece ser, pues es lo que nosotros nos confirma en toda nuestra opinión, que es un único poder, que nosotros, el que domina esta dimensión, que lo domina todo y todas las agencias y todos los países. Y nosotros le hemos dado el poder de An, los seguidores del dios antiguo An, y los servidores que serían los Annanos. Y entonces otra pregunta, la jerarquía élite, que entrecomillamos, oculta un pasado nefasto de la humanidad propiciado por sus servidores gigantes, y quizás por eso es por lo que se silencia todo este conocimiento. Oculta un pasado que es nefasto para todos nosotros humanos normales que ocasionaron estos servidores gigantes. Y aquí tenemos, aquí a la izquierda, que todo el poder establecido gasta y derrocha un montón dijésemos así, de dinero extraordinario en Atapuerca, en España, para simplemente continuar con la línea del Homo sapiens y del Neandertal y las especies establecidas, y aquí poner una nueva que dicen que descubrieron, simplemente basándose en unos trocitos pequeños de cráneo, que sería el Homo antecesor, que hemos puesto ya en otra ocasión, hemos hablado de ello. Y fíjense que también antecesor pues tiene también el fonema An, del dios An este que decimos, y en cambio este tipo de cráneos que están en todo el mundo, como veremos en nuestro vídeo siguiente, pues este lo deja de lado, lo deja silenciado. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.